Efectivamente. Vale, muy bien. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimo gusto de nuevo. Volvimos otra vez a nuestros miércoles de leyes y vamos como valientes a continuar, vamos a insistir, vamos a seguir profundizando. Hoy vamos a terminar nuestro taller sobre incondicionalidad, una forma de amar. Ojalá se nos hayan quedado los tips que ahora vamos a repasar entre Mario, Jorge y yo, porque Felipe y Ana pues de momento no aparecen, igual están fuera de cobertura por ahí con caballos. Y bueno, pues Mario, como siempre, un gusto de estar contigo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Pues nada, estupendamente, aquí haciendo un poquito de paréntesis en el trabajo diario y disfrutando de los afines como somos, aprendiendo a dejar de sufrir y ya está, no es otra. Está muy bien, aprendiendo a dejar de sufrir. Claro que sí, porque a eso se aprende también, claro que sí. Sí, Y se entrena también, y no sí, dejándose sucumbir, ¿no? es como ir al gimnasio. Tenemos un gimnasio en la vida que es el mejor gimnasio de todos, o sea que Eso es. Hay aprendiendo. varios gimnasios, este es uno, aprender a no sufrir Mm, y ver que las consecuencias son, o sea, que hay beneficios primarios y secundarios en ello, ¿verdad? sí, no. No se produce una pérdida de energía, no se produce una pérdida de tiempo y se puede terminar de dar cuenta uno de que sufrir no es productivo, no produce los efectos que uno quiere. No, y además, ahora hablando de incondicionalidad, es la mejor manera de poder ser incondicional. Sufriendo es muy difícil ser incondicional. Es bastante difícil. Entonces, pues quizá una de las primeras lecciones para poder ser incondicional y dar un servicio incondicional, pues es no ser un ser sufriente. Claro. Entonces, Bueno, dejamos de sufrir cuando empezamos a entender, ¿no? mm, Y cuando empezamos a ver la foto grande, ¿no? A ver que mm, efectivamente se están moviendo hilos a nuestro favor, que hay una intención positiva. mm, Esto es muy importante. Ahora que estoy metiéndome, vamos, a espeleóloga de la PNL, de la comunicación y de todo lo que significa la mente, qué maravilla. ahí es donde lo estoy viendo, ¿no? El hecho de que se va a requerir entrenamiento y autoconocimiento, efectivamente. Muy bien, en eso estamos, ¿eh? Hoy nos vas a contar tu historia 5, el 5 de tu El libro. 5 hablando Nos vas a de... hacer reír con el 5 y llorar también, porque bueno, cuando fue el 4 fue brutal, madre mía. Muy Muy bien, bien. pues muchas gracias. Vamos entonces a terminar juntos este taller. Hola Jorge. ¿Qué tal, Isa? ¿Qué tal todos? Qué gusto nuevamente, como comenta Mario, de estar aquí con nuestros afines, ¿verdad? Con nosotros que nos juntamos ya de manera regular, casi cada semana, para compartir y para aprender y para acompañarnos en este maravilloso viaje. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Muy bien, hoy que además somos menos, podemos saludar, ¿no? A Paloma, a Ana Ujú. Ponciano, a María Estevez, a Inés Díaz, a Juanan. ¿Qué tal, Juanan? Me hace mucha ilusión verte. ¿eh? A Geno, como siempre, mi amiga, ¿cómo estás? Marta Martínez, Ruth Martín también, Rocío Cano, María Egea, no podía faltar. ¿Cómo estás, querida? Ana Barber, Rocío Barriga. Y Norma Griselda, de nuestra GRI y tal, empieza ya a reaparecer después de todas sus cuitas. Entonces, bueno, pues será un buen día también para terminar este taller de incondicionalidad. Si en algún momento tenéis algo que aportar, algo que debatir, nos gustaría muchísimo empezar a escucharos, a ver cómo toda esta información está cayendo en vosotros. Me gustaría más participación y vamos con ello. Bueno, ahora está empezando a aparecer todo el mundo, con lo cual se va disminuyendo la posibilidad de que podamos hablar todos, pero aún así, ¿no? Entonces, ¿qué se nos queda con incondicionalidad, Jorge? ¿Qué se nos queda? ¿Qué es incondicionalidad? Incondicionalidad es una manera de mirar el mundo en el cual nosotros quitamos las barreras o quitamos las limitaciones que generalmente colocamos a nuestra capacidad de servicio. La incondicionalidad tiene que ver con abrirnos a la abundancia que existe en el universo a través de colocarnos en una actitud y en una posición de servicio hacia las demás personas que así no lo soliciten o que así no lo requieran, ¿no? Es reconocer un poco que en esta escalera en la cual vamos caminando nosotros y avanzando un paso a la vez,
Siempre habrá gente que está por encima de nosotros, que nos puede tender una mano, que nos puede echar un cable, ¿no? Y siempre habrá alguien que esté en nuestro mismo nivel, nuestros afines, como comentaba muy bien Mario, y alguien a quien podamos también nosotros tenderle una mano, echarle un cable. Entonces, en ese sentido y en esa tesitura, lo que hace el universo es aprovecharnos a nosotros también para poder proporcionarle a la gente con la que nos relacionamos alguna información que nosotros ya hayamos podido verificar y que le permita a esa persona atravesar de mejor manera las experiencias que esté atravesando y de esa manera también continuar avanzando. Entonces, ahí estamos, en esta escalera o en esta cadena, como te digo, siendo apoyados desde arriba y apoyando también nosotros a algunas otras personas. Eso es lo que es la incondicionalidad, quitar barreras, ¿no?, a nuestra capacidad y colocarnos en una disposición de servicio. Madre mía, ¿estáis viendo la diapositiva? Ah, sí. La estamos viendo. Quien pone condiciones a su amor y a la expresión de sus Vale. valores no puede abrir las puertas a la abundancia. Un truco, un recurso para poder llegar a las personas sin haber de alguna manera teniendo una configuración de las mismas, y visto cómo es el ser humano, que es un ser humano, el ser humano tiene muchas facetas, muchas dimensiones, muchas maneras de ser, muchos cambios, muchas versiones. Uno de los recursos que a mí más me ha ayudado para poder ser amable o para poder llegar a alguna cuota de incondicionalidad es tratar de encontrarme con las personas, tanto que amo como que no amo tanto, dando siempre una oportunidad para una nueva versión. Es decir, tratando de no llevar preconfigurado lo que pienso de ellas o lo que en algún momento he tenido una impresión de las personas. Y entonces uno no va con presuposiciones, no va con expectativas o no va de alguna manera condicionado, y nunca mejor dicho, a lo que es una siguiente conversación, ¿no? De estas conversaciones que tenemos que no terminamos a lo mejor nunca de arreglar del todo o de terminar del todo con personas queridas, con personas en general, ¿no? Entonces, Mario, ¿qué te parece esto? Porque esto no quiere decir ir inocentes, ¿verdad? No, absolutamente. Es más bien relacionado con la sabiduría de la vida. Como bien has dicho, las mejores maneras de aplicar la incondicionalidad es no tener expectativas. Es dar siempre lo mejor de cada uno en cualquier situación, pero sin expectativas, sin esperar nada a cambio. Ese es quizá el secreto de la incondicionalidad. Sí, bueno, pues lo que... Yo agregaría, Mario, si me permites, no nada Sí. más un comentario adicional a lo que tú estás mencionando, que efectivamente sin esperar nada a cambio, pero por el otro lado también abriéndote, ¿no? Abriéndote a recibir cualquier cosa que te llegue, ¿no? Porque muchos de nosotros tenemos problema con eso, con el recibir. Fíjate que tiene que ver mucho también con la autoestima, ¿no? Y con la idea que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Entonces muchas veces tenemos esa limitación y no nos consideramos lo suficientemente valiosos para que nos sucedan cosas maravillosas o cosas increíbles, ¿no? Entonces, o bien puedes tener una expectativa muy grande y te desilusionas porque no se cumple tal y cual lo esperabas, o por el otro lado, yo doy, pero me cierro y entonces como tengo esa creencia de que no soy lo suficientemente valioso para que me sucedan cosas extraordinarias, pues es que me cierro a recibir lo que me puede venir de vuelta, que puede ser algo muy, muy satisfactorio también. Efectivamente, y saber hasta dónde tienes que dar también, sin ánimo de, no ser roñoso, siempre la generosidad es lo que debe acompañar a cualquier tipo de incondicionalidad, pero como tú bien dices, Jorge, estar abierto a que lo demás, y además el que siembra siempre recoge, a ver qué es lo que siembras, o sea, el universo siempre nos va a devolver aquello que estamos sembrando. Esa es la gran... Y va a responder hacia donde vamos yendo. Y en ese sentido, pues también es cierto que es muy bonito y muy amoroso ir incondicionalmente, ya que vamos, porque tú puedes decidir no ir a tener una conversación o a tener una relación, pero ya que vamos, vamos a volver a dar una oportunidad. Y eso, efectivamente, a mí me interesaba mucho que dijeras que eso no es volver a caer otra vez en las mismas. No, en absoluto. Es decir, la sabiduría consiste en que uno sabe también a dónde está yendo y el para qué
no está yendo a tener una conversación en la que decide y tal, porque es una decisión. Luego, ojalá no tenga que ser una decisión, ser incondicional, pero de momento no estamos a nivel como para no decidirlo, ¿no? Y entonces este entrenamiento, por lo menos estas clases que hemos dado sobre incondicionalidad, a lo mejor nos dejan una pequeña huella para que podamos dar más oportunidades. La incondicionalidad está relacionada con 3 verbos que vamos a decir cuáles son: el tener, sentir y el saber. Es decir, el tener las ganas siempre, si no las tienes, las tienes que poner. Yo me acuerdo una anécdota que me contaban de un gran actor español que bueno, salió a escena una vez y dando todo lo mejor de su parte y de su profesionalidad, sabiendo que en ese mismo día su hijo había tenido un accidente de tráfico y había fallecido. Entonces él pues puso las ganas suficientes para poder seguir en escena y dar lo mejor de sí, ¿no? Eso es tener. Y luego el sentir que tienes los sentimientos, pero los sentimientos, esa dualidad de buenos y malos, tú puedes dirigir los sentimientos digamos, a quitar los malos y a dirigir tus sentimientos hacia los buenos solo, los sentimientos positivos. Y el saber que yo puedo respetar, puedo comprometerme, tener las herramientas suficientes para generar confianza, lealtad y aquellas virtudes que son las que te llevan a dar un servicio realmente incondicional. Ojalá pudiéramos incrementar a partir de un momento dado el número de personas con las que podemos hacer este desafío. Sí. Pero también es muy interesante saber que este desafío en un momento dado uno puede perder el estado, es un estado de conciencia. Sí. Y entonces uno puede perder este estado de conciencia porque la incondicionalidad es un estado de conciencia. No, desde luego no es todavía el amor, ¿no? Porque ese es un estado de conciencia muy elevado, pero es un estado de conciencia, la incondicionalidad, en donde hay altos valores como por ejemplo puedan ser la lealtad, como por ejemplo pueda ser la sinceridad, pero en el sentido más respetuoso. Y hay personas que te sacan de este estado, porque todos lo estaremos pensando, ¿no? Es decir, hay personas que son especialistas en un momento dado, algunas son necesarias y otras son elegidas. Ahí yo voy, ¿no? Las necesarias, es decir, como por ejemplo puede ser necesarias, aquellas que requieren una ingeniería, ¿no? Como puede ser tu madre, tu padre, tu hija, tu hijo, no sé, tu vecino y tal, ¿sabes? En un momento a uno no se puede desprender del vecino o hacerse una mudanza porque no le gusta a uno el vecino, ¿no? Y luego hay otras que son elegidas y entonces ahí es donde yo quería pues poner un poco no sé, vamos a ver, de cordura, ¿no? Con respecto a ver a qué desafíos nos sometemos, ¿no? Es decir, uno puede elegir con quién se relaciona para incrementar en un momento dado la posibilidad de tener una relación, una conexión. Y entonces lo que es interesante es aprender a dar con el punto, lo que te quiero decir cuántas veces nos hemos equivocado con las personas o cuántas veces las personas se han equivocado con nosotros, pero ahora estoy hablando de nosotros, ¿no? Claro. Y luego hemos sabido por qué y hemos sabido que no hemos atendido en algún momento alguna señal corporal o alguna intuición o alguna sensación o algo, ¿no? Que nos hacen perder el estado. Entonces, no hace falta que seamos santos iluminados y tal en un momento dado, sino que vayamos poquito a poco aprendiendo. Y para eso también, pues, me parece que uno está más atinado con respecto a cuando se dirige a tener relaciones consensuadas, bonitas, con valores, afines, como tú decías ahora cuando nos has saludado, Mario. Sí, claro. Eso es dirigir tus propios sentimientos, o sea, ser consciente de que es una cosa que tú puedes elegir sabiamente con quién te relacionas también. Eso es lo que, ahí voy. La incondicionalidad no significa hacer el primo ni nada de eso, ni mucho menos. Eso es lo que la incondicionalidad no significa hacer el primo. Efectivamente. Es exactamente lo que te quería escuchar. Claro, porque vamos a ver, se producen a veces como intentos de generalización con estas cosas, ¿no? Y pueden uno en un momento dado entrar en estados de conciencia, porque además tampoco estamos preparados para no ser contagiados, para no ser drenados o para no ser atraídos hacia mundos en donde habitan otras personas con las que nos vamos a relacionar creyendo que no, y de repente terminar endemoniados. Efectivamente. Esto nos ha podido pasar a todos, ¿no? Cuidadito con eso porque la intoxicación existe y existe ese riesgo, tanto a nivel físico como mental. Entonces, cuidando donde te metes también. Pero bueno, también la incondicionalidad está relacionada, pues,
que siempre el servicio incondicional es darlo sin mirar a quién. Es decir, una cosa es dirigir tu voluntad, tu saber con quién te relacionas, pero cuando toca dar a quien tú piensas que no es la persona adecuada, también es conveniente saber dar un servicio incondicional. Mi trabajo está continuamente, yo tengo que atender a todo el mundo sin necesidad de que me caigan bien o no me caigan bien. O sea, mi servicio es el que es y tengo que estar siempre dispuesto a atender a todo el mundo independientemente si me caen bien o no. Eso es así. Entonces, Pues ya ni te cuento los psicólogos. Exactamente. Y además, si no nos trabajamos la incondicionalidad, el respeto, la lealtad y una serie de valores altos, es decir, no estamos lícitos para atender a las personas, porque les podemos dañar. Y entonces esto es dale que te pego y dale que te pego y dale que te pego. O también tener la humildad en un momento dado de decirle a una persona que no es uno el especialista en lo que viene a contar y remitirlo a otra persona por de repente poder entrar en lo que, bueno, hemos hablado muchas veces en comunicación, ¿no? Que es en una contratransferencia. Es decir, que hay algo que te tienes que trabajar, que está chirriando dentro de ti, y entonces lo que puedes hacer es no atender a esa persona, pero trabajártelo. Efectivamente. No irte de rositas, es decir, y eso, bueno, madre mía, muchas veces esto viene... Muchas veces pienso yo quiénes vienen a mi consulta, por qué vienen y para qué vienen y cómo es eso de que vengan a mí, ¿no? Y conociendo las leyes, bueno, pues lo primero es que piensas es en la ley de la correspondencia, ¿no? Efectivamente, los entrenadores que nos manda la vida también, algo nos están siempre reflejando, algo de nosotros tenemos ahí delante, en fin, son esas experiencias que muchas veces son enriquecedoras. Yo siempre he pensado que las experiencias más enriquecedoras a veces son las que más nos contrastan. Entonces, pues bueno. Había por ahí un documento que decía, pon un entrenador en tu vida y si no tienes ninguno, búscatelo. Porque si no, no vas a evolucionar. Si no hay alguien que te lleve la contraria, a la que le caigas mal, que te diga un par de impertinencias y tal, Sí. ¿sabes? De vez en cuando y tal, no evoluciona uno, porque si piensa que uno que está en el nirvana del paraíso y se tiene que dar cuenta de que todavía hay pupas sin sanar y tiene que venir alguien a chinchártelas. Y yo he sido entrenador de otros también. Hombre, ¿De qué manera? hombre. Yo he entrenado a mucha gente, o sea que estoy seguro de ello. Claro. No podemos decir que sean siempre los demás y no nosotros, eso por supuesto, ¿no? Aquí estamos con el tema de la confianza, es muy importante, de eso lo insistes tú mucho, todo el tiempo, y además yo me acuerdo tantas veces de ti. Anda, mira, viene Felipe. Mira. Y es que yo creo que cuando hoy decías aprendiendo a no sufrir, una de las cuestiones para aprender a no sufrir es confiar, ¿no? Confiar en la vida, exactamente, que nunca ocurre nada. Pasa que, claro, cuando no se tiene perspectiva de las cosas, pues en ese momento te pueden parecer horribles, pero cuando ya vas adquiriendo perspectiva y longitud y distancia, pues las cosas a lo mejor no son tan horribles, ¿no? Por horribles que sean en ese momento, ¿no? Pero siempre en la confianza, yo cuando hablo siempre de ella, pues es lo que a mí me ha guiado la vida y ya unos añitos que tú dices una cosa muy tranquilizadora que es confía. Que parece que también te la estás diciendo a ti. Hombre, pues sí, pero vamos, mi experiencia de vida siempre me ha venido a decir que, bueno, siempre que hay una noche oscura y siempre que hay una tormenta, pues al día siempre amanece al día siguiente. Entonces, eso es lo que siempre me ha generado esa confianza en la vida. No, yo voy más a la foto grande, yo voy a lo que tú dices de la confianza básica, el rescate de la sabiduría que te puede dar el hecho de saber que la buena noticia está asegurada. Efectivamente, porque además es esto, como ya he comentado alguna vez, es una película, esto es un holograma de lo que es en sí la realidad. Digamos que este avatar que tenemos nosotros, que es nuestro propio cuerpo, no deja de ser una simple proyección de nuestra conciencia y de nuestra forma, y hemos venido aquí, pues de alguna manera, a entrenarnos, a experimentar, experienciar las cosas, y eso da mucha tranquilidad también, porque no deja de ser pues una película, y como tal película sabemos que en el momento que queramos podemos salir de ella también.
Esto Qué es lo de maravilla, es la que eso es pastilla. brutal, es que eso es brutal, ¿no? A mí es que me encanta acordarme de eso, me produce muchísima paz. Yo no sé cómo, si le produce también paz a los demás, el saber que estamos en un reality show, en un holograma proyectivo de algo mucho mayor que nosotros, que está Sí, viendo y tal a una serie. Es que además es que la realidad supera 1000 veces todos los guiones, o sea, quiere sí, decir de un gran absolutamente. guionista, ¿no? Y el guionista tenemos que confiar en él porque sabe muy bien lo que hace también. El Pero guionista sabe muy bien qué es lo que hace, pero deja un poco al libre albedrío a los actores para que puedan tener improvisaciones, ¿no? sí, no tenemos esa capacidad de decidir también, ¿no? Pero bueno, esa es la gran expresión del amor, precisamente. Si te quiero tanto que te dejo que decidas. Madre mía, qué Vaya. maravilla. Jorge, ¿qué estás pensando? Bueno, a mí de lo que se me despertó ahora que estaban conversando ustedes dos es la asociación que existe entre la incondicionalidad y también la capacidad de disfrute, de goce, de alegría, ¿no? Inclusive yo me atrevería hasta a mencionar la palabra placer al momento de que estamos haciendo algo, ¿no? Yo tengo una experiencia personal, tanto vivida por mí mismo, ¿no? Pero también con gente muy cercana, con gente que conozco muy cercana a mí, y particularmente también relacionada con el eneagrama, con personas del tipo 4, ¿no? Donde me he encontrado que específicamente para lo que tiene que ver con la función o con el trabajo que desarrolla uno para ganarse la vida, ¿no? Es muy común que el tipo 4 no se encuentre cómodo, no se encuentre satisfecho con la función que generalmente realiza, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces me ha preguntado, yo mismo me he cuestionado, bueno, ¿por qué si invierto tal cantidad de horas, una cantidad de horas brutales a esta función, si lo hago relativamente bien, no me fluye, no consigo la abundancia, ¿no? ¿Por qué si por más que me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo, no consigo llegar y no consigo llegar y cada vez estoy más frustrado, ¿no? Hasta que un buen día me di cuenta que no era una cuestión de cantidad, no se trataba de trabajar más horas, no se trataba ni siquiera de conseguir un resultado superior, sino de disfrutarlo, sino de realmente hacer un cambio interno donde realmente estuviera yo presente. Porque una de las cosas que nos limitan a nosotros mucho es vivir como en una especie de puente, de puenteo. Es decir, mientras tanto, o sea, haré esto mientras tanto. No me gusta estar aquí, pero mientras tanto voy a medio hacer las cosas en lo que me llega algo mejor. Y en el mientras tanto se nos pueden pasar 10, 15, 20 o 30 años. Se nos va la vida en el mientras tanto, ¿no? Entonces, esa es pues una experiencia, ¿no? Propia, personal, que podría yo compartir relacionado con la incondicionalidad, porque al momento que yo hice ese cambio de switch interno, cambiaron muchísimas cosas. Es decir, vamos a decir que afuera yo seguía haciendo exactamente lo mismo, pero por dentro me sentía mucho mejor y además comenzó finalmente a fluir el tema económico que lo tenía yo bloqueado, ¿no? Ahí Yo, lo yo, pongo sobre la mesa. yo fui testigo de ese momento tuyo, absolutamente, que fue brutal, además, porque bueno, se pasó, como tú decías al principio, del sufrimiento a la aceptación. Lo cual es una liberación de una carga brutal. Y además encima, yo muchas veces pienso, ¿dónde pongo yo la atención? ¿No? Entonces empezaste a poner la atención a que no estaba tan mal, que dentro de lo mal no estaba tan mal, pero es que luego empezaste a ver que además que es que estaba muy bien. ¿Te acuerdas o no te acuerdas de cómo fue ese Sí, proceso? por supuesto, total, y tiene razón, es ahí donde se pone la Pero atención, es que además efectivamente descubriste que se eras bueno incrementa. en eso, descubriste que eras bueno en eso. Me di cuenta de una cosa que es bien interesante, porque vuelvo y regreso nuevamente con el enneagrama, y perdón si hay alguien que a lo mejor estoy hablando un poco en chino o en mandarín, No, 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 pero esto también es clase de enneagrama. con el tema del enneagrama, el problema que tiene el tipo 4 es que es demasiado ensimismado, demasiado egocentrista, y entonces piensa exclusivamente en sí mismo y para sí mismo, ¿no? Y entonces, a mí lo que me funcionó, Isa, fue que en algún momento dado me di cuenta, no solamente que era bueno para algo, ¿no? Sino que además realmente en la función que yo desarrollo o que yo desarrollaba,
había un servicio muy grande que yo estaba prestando a las demás personas, ¿no? Es decir, que realmente las demás personas recibían un buen producto o un buen servicio de mi parte, y eso era lo que era recompensado. Me sorprendió muchísimo darme cuenta que yo, para una actividad que me frustraba tanto, estaba yo creando satisfacción en las demás personas. Darme cuenta de eso fue para mí brutal, así como que es que no me lo puedo creer. O sea, algo de lo cual yo me he quejado durante 10 años y no me daba cuenta de la satisfacción que estaba creando en las demás personas. Ese fue un cambio muy positivo en mi vida y me ayudó muchísimo a hacer este brinco. Pues esa misma conversación tuve yo, y además te la conté en un taxi en México, de un hombre. Bueno, pues había el gran atasco del siglo en México, que tú conocerás muy bien, ¿no? Y entonces y claro, nos pusimos a charlar, ¿no? Y me contó que él había sido un empresario, que había ganado mucho dinero y había tenido varias empresas, pero que, bueno, por vicisitudes de la vida y tal, bueno, pues la cosa pues empezó a ir peor. Y entonces, bueno, pues su mujer le abandonó y además perdió muchos amigos y bueno, y terminó, bueno, pues quedándose con deudas, no muchas, ¿no? Pero que él veía que eso había sido una bendición porque era súper feliz en su taxi. Y dice, bueno, me encuentro con gente interesante, me gusta hacer feliz a las personas, darles la música si la necesitan, charlas si quieren, quedarme en silencio, observar, aprendo, me comunico. Entonces, tú sabes lo que me viene a la cabeza también, y es que a veces uno se queda como con una tarjeta de visita de una situación terrible y tal, como una especie como de etiqueta generalizada, y el ver a nuevas personas que no te tienen etiquetado, es una de las recomendaciones que además se hace en programación neurolingüística, que es cambiar de testigos, se llama, ¿no? Para que puedas darte una oportunidad para presentarte de otro modo a un fracasado o a un frustrado, y entonces el taxi a él le había dado la oportunidad de conectar. Él parecía un 2, ¿de acuerdo? Ahí está el connecting, ¿no? Y entonces estaba feliz y tal, ¿no? Fíjate tú qué cosas, ¿no? Y ahí es donde la vida de repente te puede dar muchas sorpresas, y lo que aparentemente es un horror puede de repente ser una maravilla y tal, si uno es capaz de ceder. Porque aquí está lo que acabo de subrayar, ceder. El ceder a los deseos o al yo quiero o a mí me gustaría, para poder aceptar lo que hay y luego ganarse lo que yo deseo y lo que yo a mí me gustaría. Pero en otro estado diferente a la frustración o a otro estado diferente a la ira que provoca el no poder conseguirlo. Quiere decirse que la vida nos da, cuando ya sabemos que la vida, vamos a ver, que el universo está vivo y que esto no es un azar, sino que lo que sucede es justo que suceda, de alguna manera, porque estamos en estos momentos, sobre todo investigando el tema de la justicia, ¿no? Y es algo que estaría muy bien que pudiéramos ir integrando en nuestras vidas. Nuestra recomendación siempre es que sea en nuestras vidas, no en las vidas de los demás, porque en las vidas de los demás no tenemos ni idea, entonces no podemos evaluarlo, pero sí en nuestras vidas, para poder verificar. Cuanto más de justicia, mejor iremos de incondicionalidad. ¿No te parece hacer la relación en un momento dado, Mario? Entre justicia y... ¿Perdona? Incondicionalidad. Absolutamente, absolutamente. Pero es que es ahí siempre donde nos enganchamos. También en consulta, también en las conversaciones con la gente, y, ¿entiendes? Si uno se está trabajando en la palabra justicia, de repente uno se queda a veces sin conversaciones, porque es como casi mejor no seguir, ¿no? Pero sin embargo hay gente que escucha de repente. Sí. Bueno, la justicia, es que tenemos aquí ese ego tan doloso o tan punible o tan, yo qué sé, o que nos gusta tanto acusar a los demás de sus conductas y sin saber siquiera por qué y dejan de hacer esas cosas, ¿no? La incondicionalidad, pues yo la veo relacionada absolutamente pues con el afán de dar lo mejor de uno mismo sin esperar, sin juzgar a nadie, digamos, sin... Pues, tratando de, pues es que es muy sencillo, es sencillo y a la vez muy complicado de hacer, porque claro, todos tenemos nuestro ego. Por eso digo, tratando de hacer, claro, porque siempre que tratemos de hacer algún alcance llegaremos. Claro, exacto. Acabar con las expectativas significa el renunciar al yo quiero. Cuando uno está en el yo quiero, pues claramente actúas con limitaciones, actúas con conceptos, y eso pues lo que haces es, por regla general,
instalarte en la queja, instalarte en el deseo, instalarte en qué pena que he hecho yo para merecer esto, y al final terminas pues criticando, juzgando y atacando. Entonces, cuando no consigues lo que quieres, pues es simplemente ser conscientes de que tienes siempre lo que necesitas, y cuando estás absolutamente convencido y además lo puedes contrastar perfectamente en tu vida, que siempre tenemos lo que necesitamos, pues entonces la vida se va abriendo cada vez. Si tú das un poquito, pues la vida te va a devolver el doble. Si das Eso es. todo lo Ahí que está. tienes, Ahí está. si das todo lo que tienes, te devuelve eso y mucho más. Entonces, yo siempre tengo muchos ejemplos de gente conocida y llegada que se han pasado la vida en la queja, en la queja, en la queja, y lo único que Mira, han aquí está. Acabo de ver. obtenido en su vida pues es pues malestar, crítica, juicio, odio, rencor, resentimiento. Entonces, lo que decíamos antes, podemos ser responsables y dirigir aquellos sentimientos que tengamos hacia lo positivo, hacia lo realmente lo que aporta, y dejar esa polaridad, de decir, bueno, pues sentimientos negativos, pues los voy a ir quitando de mi vida todo lo que pueda, porque no me aportan nada, me están simplemente metiendo en un pozo negro que al final pues va a ser muy difícil salir de ahí. Entonces, fuera quejas, fuera expectativas, fuera juicios, fuera, digamos, Vamos toxicidad, yendo, vamos yendo, vamos yendo, Mario, vamos toxicidad yendo. mental. Sí, pero bueno, pues ya Vamos yendo. tenemos unos años ya. Estas son las cosas que se entrenan, no lo digo tanto por nosotros, sino por las personas que nos están Sí. escuchando, para que no piensen que sea algo imposible y tal, No, porque no. haya la condición de que sea sin ira, sin, es decir, que la cuestión es ir haciendo pequeños avances. En Sí, eso pero las leyes te lo dicen muy claro, ¿no? yo recomendaría dos cosas simplemente. Primero, mucha paciencia, Eso, convencimiento, la confianza, y solo lo que decía Gerardo Smelling también, que para ser experto en una cosa y ser muy bueno en una cosa necesitamos 10.000 horas. eso sí. 10.000 horas, 10.000 horas de entrenamiento, 10.000 horas de ir a machacarte los músculos, ya sean los físicos o los mentales, pero 10.000 horas de entrenamiento. Y esto pues no se hace en 2 días, evidentemente. Entonces, y eso lo puedo comprobar yo, a mí que me encanta tocar el piano. Para llegar a tocar una buena sonata de Beethoven y lo que sea, pues necesitas la cantidad. Hay gente que se la da mejor que otros, ¿no? Pero evidentemente requiere mucho entrenamiento, mucha Claro que práctica. sí, claro que sí. Y además un instrumento no te engaña, no te puedes engañar, tú lo sabes. No, Te porque puedes engañar en otras cuestiones, pero en lo que es, por ejemplo, tocar un instrumento, desde luego que no. Y efectivamente. en tantas. Bueno, quería saludar a Felipe, ¿qué tal? Ya se ha parecido un poquitín tarde, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te has retrasado? ¿Cómo estás? A ver si te escuchamos. También veo a Ana por algún lado, ¿no? ¿O no? Te veo. Lisa, Ana. estoy aquí. Hola, ¿qué tal, Ana? Bien, venimos tarde, te escribimos a un grupo equivocado. Nos trajeron la comida de los caballos. Ah, muy bien. Pues nada, aquí estamos Corrido hablando por de incondicionalidad y habíamos avanzado un poquito y tal, ¿no? Viendo un poquito qué puede ser eso de la incondicionalidad, es decir, el no poner condiciones, ¿no? El ir lo más, dando el mayor número de oportunidades a la persona y a uno mismo, sin poner condicionantes. ¿Cómo lo ves? Es un Pues lo trabajito, veo, ¿verdad, Ana? sí, claro, lo veo muy interesante, pero lo veo que es un trabajito, no, es un trabajazo. Porque vamos como con la condición por delante, con La el etiqueta. aprendizaje y la etiqueta. Y fíjate, yo que trabajo en educación especial, que todo el día se están poniendo etiquetas, nosotros trabajamos precisamente para que no se pongan, Claro, ¿no? Para que no claro. se pongan esas etiquetas, porque al final son. Y así es como se debe trabajar. Entonces, a lo mejor esa parte de las etiquetas las tengo más trabajada con mi profesión, pero es verdad que al día a día, con la gente con la que nos rodeamos, es difícil, es difícil. Es un trabajo muy interesante de hacer, pero es difícil. Sí, que no lo escuche el ego, que es difícil, porque si no ya dice como es difícil. No, pero a lo mejor si somos conscientes de que es difícil, se puede trabajar mejor, Lo ¿no? entrenamos, lo dices en ese sentido, ¿verdad? Sí, 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 lo Que no entrenamos. nos confiemos, ¿no? Que no hemos Eso llegado. es, Vale, muy eso es. bien. Felipe, ¿se te arregló tu Ya, micrófono? ya estoy. ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal a todos? Un saludo a todos, un abrazo. Bien, bien, todo bien. Aquí con los animales ya sabes que a veces el Sí, tiempo, pero bueno, acá estamos. Y bueno, estábamos escuchando, porque ya llevamos un ratito conectados lo escuchando sé. lo que estaban hablando, y
Y a ver, así cosas que se me han ido pasando mucho por la cabeza y es algo que yo, por ejemplo, a mi hijo le digo mucho, se lo digo desde hace mucho tiempo, y es que haga lo que haga en la vida, ponga el 200% de él en lo que haga. Hagas lo que hagas, si vas a una fiesta, disfruta la fiesta al 200%, y si no la vas a disfrutar, quédate en tu casa y no pasa nada. Y si vas a la biblioteca, disfruta la biblioteca al 200% y no te quejes del silencio de la biblioteca, porque todo el día nos estamos buscando en quejar. Entonces, yo a mi hijo un poco siempre le estoy diciendo, hagas lo que hagas, me da igual, sé feliz, pero pon todo de ti, que cuando pongas todo de ti en lo que hagas, cuando digo todo de ti, es tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu espíritu, tus emociones, en lo que hagas estar al 200%. Y no te preocupes que el universo te lo va a devolver. No esperes que te lo devuelva un amigo, que te lo devuelvan con favores. Eso no lo esperes, porque eso al final es ego. Deja que la vida te va a demostrar que el camino te va a dar los premios. Y es un poco lo que decía Mario, hay que tener paciencia. Somos muy impacientes y queremos hacer las cosas, hacer algo y ver el resultado ahora mismo. Y hacer algo y lo hago ya pensando en lo que me van a ¿no? Deja que la vida fluya y deja que si vas sembrando poquito a poquito y vas sembrando y sembrando y sembrando y abonando y sembrando, tarde o temprano cosechas. Sí. Y entre mejor lo hagas, mejor va a ser la cosecha. Entonces, Sí. con muchísima tranquilidad. Ya que vas, haz presencia. Claro, Si yo no trabajo vayas. muchísimo adiestrando animales. Es que adiestrando animales es que es así. Tienes que ir todos los días sembrando un poquito. Tú no le enseñas a un potro de un día para otro todas las cosas. Un día una cosita, otro día otra cosita. Y otra cosa que es muy importante es que muchas veces nos cegamos porque vemos solamente lo que está aquí de al frente nuestro, pero no vemos, como se dice, que vemos el árbol, pero no vemos el bosque. Y es importante abrir los ojos, ver más allá de las cosas, ver los pequeños detalles, a veces el universo te está premiando y no te estás dando cuenta, porque estás pensando la gran, estás esperando que te llegue el hada del cielo y la estrella que te diga que lo haces bien, y a veces son pequeñísimos detalles que te está diciendo, por ahí es, guiñitos, guiñitos, guiños. guiñitos. Aprendamos a observar, Qué guay cuando ves un guiño del universo, es una maravilla. Es un momento muy, muy bonito. Muy Es bonito. muy bonito. Cuando te das cuenta del chiste, además, también, ¿verdad? Sí, además, y luego dices, mira que además siempre que lo haces, siempre hay guiños. Y esos guiños te llenan el alma y te llenan de Sí, te felicidad. llenan el alma, Te llenan de si los felicidad, ves. esos son momentos, y los quieres llamar mágicos, en que dices, ¡ah, qué maravilla! Es que, Bueno, son sincronicidades, son de repente cosas que ves que o sea, que son para ti, ¿no? Es decir, que es un guiño que te están haciendo, que te está haciendo la vida. y otra cosa, y que me parece fundamental en todo esto de la incondicionalidad, es aprender a disfrutar de uno mismo y no esperar nada de los demás, de nadie, del sistema, de nadie. Disfruta de ti, pon lo mejor de ti y aprende a conectar contigo mismo, que seas tú tu felicidad y no necesites de nada ni de nadie para ser feliz, que está todo el mundo buscando la felicidad por Lo del todo lado. tema de necesitar, Todo el efectivamente, día ahí es donde está la necesitamos, clave de lo que estás diciendo. claro, todo el día necesitamos ponernos clichés, no sé qué, no, tú eres la felicidad. Como decía yo, como decimos en lo de las charlas de los sábados, que va enfocado más a los animales, tú eres la técnica, saca lo mejor de ti y no le pongas expectativas a nada ni a nadie y verás que fluye mucho más. Entonces, pues eso, y un poco recalcar simplemente para seguir dando paso a avanzar, que es fundamental vivir el presente. Si no estamos en el presente, viviendo la vida, disfrutando la vida, bailándonos la vida, olvidémonos de esto. Además, esto se pasa muy rápido, entonces mejor Esto se pasa muy rápido, sí. mejor Esto se pasa disfrutarlo. rápido, sí, se va pasando muy rápido y a medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta de eso, efectivamente. Este baile se pasa rápido, entonces De todas mejor formas, por algo nosotros promocionamos la ciencia de la psicoterapia asistida con animales y naturaleza, porque en la naturaleza y con los animales estos temas tienen que ir de combo o no se dan. Sí. Es decir, estar presente, y si uno no está presente en la naturaleza, entonces es cuando uno no se entera de nada o realmente los objetivos para los que haya ido uno a la naturaleza y con los animales no se van a cumplir. Luego, por otro lado, se evitan accidentes y tal, porque en la naturaleza estás expuesto y tal a que de repente puede haber algún incidente.
¿de acuerdo? Y luego el hecho de que aprende uno al aprender uno a estar presente y a ser incondicional en esos momentos, estar en un estado de lealtad, porque es como se está y como llama la naturaleza que estés, es una psicoterapia holística integral. Claro, es que tú lo explicabas ahorita con Mario, que los instrumentos musicales que no te engañan. Si no, si no Pues eso estás, lo mismo es pasa con exactamente. los animales no te engañan y los animales lo que hacen es ponerte en tu sitio rapidito. Si estás con el ego y estás muy salido de ti, rápido te lo dice. Este fin de semana pasado viví, tú fíjate, con un niño de 8 años, que está montando a caballo, porque yo tengo aquí el caballo de su padre, y vienen a montar, y el niño es un niño muy despabilado, es un niño tiene el campo en la naturaleza, es un niño que tiene salero y tiene campo y tiene el don de los animales, y es muy espabilado. ¿Qué pasa? Que lleva montando unos días acá y se ha ido viniendo arriba, y entonces cada día se va sintiendo más chulo, y yo poco a poco le voy diciendo, Alvarito, relájate, que te la vas a pegar. Ah, que no, que a mí me gusta darme sustitos con los caballos porque si no, no tiene gracia. Y siga, oye Alvarito, no hagas esto con un niño de 9 años. Y el fin de semana pasado, pues le ha tocado oler el suelo. Y le tocó oler el suelo. Toca oler el suelo, sí. Pero con la vida, nosotros hacemos la alegoría y tal, luego uno se tiene que volver a levantar. Claro. Y el otro día vino ahí con sus heridas de guerra y le digo, ¿qué? ¿Ya estás listo? ¿Qué? Dice, bueno, te voy a hacer caso, voy a ir más despacio, te voy a no sé qué. Ah, muy bien, ese es el camino. Ya. No, pero es que es verdad, por mucho que nosotros eduquemos o entrenemos, si las personas no tienen la experiencia en sí mismas y tal, ya podemos decirles misa en arameo y tal, ¿no? Que necesitan pues verificarlo de algún modo. También en la educación infantil, también en la educación de nuestros niños. Si no les dejamos frustrarse, pues menuda vidorra se van a pasar, madre mía de mi alma. Claro, yo lo único que le dije al padre, le dije, prepárate que le queda poco para caerse, cómprale un casco o lo es que que sea. Además los estás viendo venir cuando se va a caer, o sea, que si no es hoy, es mañana, se va a caer. Pero bueno. Bueno, funcionó la ley de la advertencia, exacto. por lo menos, que es una de las leyes y tal que investigábamos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues antes de poner ya el PowerPoint para terminarlo y finalizarlo, Mario, nos gustaría escuchar otro de tus cuentos de Eneagrama. Hoy habías dicho que nos ibas a contar uno, a leer uno. A ver, el del 5 habíamos dicho. Bueno, pongo en antecedentes. El personaje del 5 se me ocurrió pues, en la figura de un hombre chino. Un hombre chino, pues sabes que yo creo que China es un país muy 5, ¿no? Muy cerrado en sí mismo, con murallas y todo eso. Y bueno, pues se me ocurrió este personaje y paso a leeros lo que es esta historia de este señor, ¿no? Pues como decía, la ajetreada vida de John P. Ling Fu para los amigos. Fu, como le llamaba a todo el mundo, había venido al mundo entre terribles dolores de su madre, la señora de Liao, y todo el mundo le llamaba Fu porque su madre al verle la cara exclamó entre lágrimas de dolor: Fu, qué feo eres, hijo. Por lo visto, Fu es una expresión bastante corriente entre los chinos. Si no, véase Kung Fu, Fu Manchu, por poner algún ejemplo. Pues bien, Fu recibió de su madre la primera muestra de cariño que para darle el pecho le tapaba la cara con una careta. Esta costumbre materna duró 2 largos años, momento en el que Fu dejó de tomar el pecho de su madre y como ya tenía dientes más que de sobra pasó directamente a comer arroz, que es lo único que había por casa. Bueno, esto es lo normal cuando se trata de la casa de un chino. No obstante, su padre, el señor Quan P.O., era un hombre de posibles en la China de aquel entonces, del año 5000 antes de las Olimpiadas de Pekín, es decir, hace muchos años. Por aquellos años era costumbre el disputarse la hombría entre los señores acaudalados a base de apuestas absurdas como ver quién era capaz de comer más arroz entre todos. Cosa ridícula porque por aquel entonces las cosechas de arroz eran muy escasas y había grandes hambrunas que dejaban asoladas las aldeas. No obstante, el padre de Fu fue varias veces ganador de estas disputas, que no servían nada más para ver quién era el chino más glotón. Solía pasar después de estos eventos muy celebrados por el pueblo, pues era señal de bonanza. El ganador solía pasarse varios días, incluso semanas, sin ir al retrete. No olvidemos el poder astringente del arroz descascarillado. Lo peor venía cuando por fin le llegaba la hora de evacuar. Hay leyendas de la ancestral China que hablan de grandes proezas en este aspecto. Hombres que tuvieron que ser anestesiados con acupuntura para hilvanarles el esfínter anal después del evento. Pero en fin,
lo que nos ocupa ahora es contarles a ustedes la vida de Zhou Pelin, o Zhou Pelin, llamado también Fu por su madre y por sus amigos. Fu creció siendo un niño muy reticente, pues los cariños de su madre y la figura autoritaria de su padre hicieron de él un niño apocado, tímido y muy aficionado a la lectura, a la filosofía y al backgammon. Gustaba Fu de recluirse en su cuarto a leer libros en chino, como no podía ser de otra manera, pues en aquella época no era costumbre leer otro idioma que no fuera el suyo propio. Los libros que leía eran principalmente de filosofía, aritmética, álgebra, cálculo infinitesimal, historia de la China, gramática china, cocina china, pensamientos del gran Confucio, y también le leía a su madre la lista de la compra cuando ésta se lo pedía. Cosa bastante sencilla para Fu, pues generalmente la lista de la compra para su madre se componía básicamente de un solo alimento, arroz. Fu no era muy aficionado a las artes marciales, pues su experiencia con ellas se reducía a ser zarandeado, volteado y pataleado por sus compañeros de clase, sus vecinos y su hermano Chuling, que fue o era el bandarras del barrio. Pues era como su padre, fanfarrón, y se jactaba de la fuerza que la naturaleza le había otorgado. No obstante, lo que es la vida, el día en que el emperador mandó hacer una leva y reclutar a los muchachos más aguerridos de cada aldea para luchar contra sus vecinos, los mongoles, Su perdió su coraje y todavía hoy, 5.000 años después, hay investigadores que pierden el tiempo buscando el rastro de Chu. Esto es una leyenda que se conoce como Chu se fue. En lugar de su hermano, soldados del emperador reclutaron a Fu con solo 14 años para luchar contra los temibles mongoles. Afortunadamente para Fu, lo de los mongoles fue solo una falsa alarma y al final no hubo guerra ninguna. Pero esto le permitió a Fu llegar a conocer a conocer de cerca la ciudad prohibida donde vivía el gran emperador. Fu se quedó impresionado con tamañas murallas y las cosas que oía hablar de aquellas personas que habían tenido la oportunidad de conocer por dentro el palacio del emperador, las maravillas que contaban y sobre todo la enorme biblioteca que había para uso y disfrute de los monjes y la corte imperial. Pero para corte el que se llevó Fu cuando intentó traspasar la puerta que conducía a la ciudad prohibida. 2 enormes soldados le cortaron el paso y de un puntapié lo lanzaron contra un puesto de cerámica china que había a 5 metros. Esto dejó muy herido en su honor a Fu, que desde aquel entonces se juró a sí mismo que algún día entraría en la dichosa ciudad prohibida del emperador. Pasaron los años y Fu se los había pasado enterrado en un templo preparándose para monje, que era la única forma en que Fu tenía posibilidades de entrar a la ciudad imperial para formar parte del cortejo de monjes que dieran apoyo espiritual al emperador y a los cortesanos que vivían en él. Ese día llegó y mediante un bando imperial se convocaron plazas para monjes en el monasterio de la ciudad prohibida. Solo entrarían los mejores, los más ascetas, los más sabios y los más delgados, pues la puerta de entrada era muy estrecha. Fu cumplía todas las condiciones, pues había pasado todos estos años meditando, leyendo y alejado del mundo, en su celda en la que se sentía muy feliz, pues el contacto con otros humanos, desde su madre, su padre, su hermano, sus amigos y los mongoles, le había advertido de lo peligroso que es tener sentimientos y tratar muy de cerca con la gente, pues te involucras, y si son mongoles, mucho peor. Se podría decir que a Fu le encantaba vivir rodeado de murallas. Cuando Fu entró a formar parte de la corte de monjes del emperador, se sintió como nunca, pleno, satisfecho. Había logrado lo que más quería, que era vivir en un monasterio rodeado de murallas y al alcance de la mayor biblioteca del mundo conocido hasta entonces. ¡Qué bien!, exclamaba Fu para sus adentros. No más tontas, me pasaré la vida leyendo, decía Fu. Pero con lo que no contaba Fu es que al emperador le gustaban las chinas más que comer con palillos, y era famosa la corte de concubinas de las que disponía en su palacio. Estas solían pasar todas juntas cantando alegremente por las calles de la ciudad prohibida, en donde lo único prohibido era que los demás chinos entraran y vieran lo bien que se lo pasaba su divino emperador. Sobre todo con las concubinas, pues lo de los monjes era para guardar las apariencias, y que su pueblo pensara que el emperador tenía línea directa con los dioses. Lo que tenía el emperador era unas ganas locas de yacer con todo lo que se moviera. Era insaciable. Era costumbre en la China de aquel entonces que las familias humildes cediesen al emperador las hijas más bellas. Y así fue cuando la bellísima Zhou Xin, natural de una pequeñísima aldea en donde solo vivían 200.000 chinos, unos encima de otros, llamada Cupao Ya, ingresó en el concubinato imperial del entonces emperador Cuidao, de la dinastía milenaria de los Mingas, famosa por el mundo entero por su capacidad procreadora. Zhou Xin era una preciosidad, sus ojos negros profundos hacían sospechar un mar de misterio, sus labios rojos como el carmín eran como una fresa en su mayor esplendor. Tierna y jugosa, sus facciones simétricas, perfectas, solo alteradas por un pequeño lunar en su pómulo derecho, su pelo negro como el azabache,
y recogido en un tocado que la hacía altiva y digna de cualquier emperador. Sus andares eran cautelosos y gráciles a la vez y atraían la mirada de todos que se cruzaban en su camino. Y cómo no, también la mirada de Fu, que en cuanto la vio pasear por los jardines de palacio con su sombrilla y su traje de gala se quedó embobado, perplejo y atónito y hecho un pelele. Todos estos años de recogimiento, de estudio y de alejamiento no sirvieron para nada cuando una moza de buen ver se cruzó en su camino. Era posible, Fu enamorado, él que era consciente de los peligros de los sentimientos, la verdad es que nunca había experimentado ninguno. Había sido toda su vida un observador, no comprometido nada más que con su vida de recogimiento y estudio. Ahora, a sus 20 primaveras, había caído rendido a los ojos de una concubina. Bueno, a los ojos y a todo lo demás, pues la moza en cuestión tenía de todo. ¿Qué era esa emoción que embargaba su cuerpo? ¿Qué le impedía dormir por las noches? ¿Qué le subía desde abajo y abrasaba sus entrañas, le llenaba el alma de sensaciones desconocidas? Un anhelo profundo de querer acercarse a ella en todo momento era el pensamiento que ocupaba la mente de Fu todo el día. Y como era de esperar, Fu, con su arrojo, hizo lo siguiente: nada. Se dedicó a observar en todo momento los movimientos de Zhou Xin, encerrado en su alma toda la fiebre que le invadía. Hasta que un día ya no pudo más y en un alarde de valentía saltó de su cama, se encomendó al gran dios Oyoyoy, patrono de los suicidas, y se disfrazó de eunuco imperial con el propósito de acercarse a las estancias de las concubinas y en particular a la celda de su amada Zhou, que por otro lado nada sabía de su existencia. Aprovechando un descuido de los demás eunucos y de las demás concubinas, Fu se escondió en la celda de Zhou, en concreto en el armario donde ella guardaba sus esencias y sus ropajes. De allí, escondido como estaba, aguardó a que se hiciera de noche. Para cuando todo el mundo durmiera, Fu pudiera salir del armario y declarar su amor a Zhou Xin, la mujer de su vida. Aquel día Fu tuvo que pasarse toda la noche esperando, pues era el día, o mejor dicho, la noche en la que Zhou le tocaba consolar al emperador. Fue en la mañana del día siguiente cuando una concubina descuidada entró a la celda de Zhou sin darse cuenta que no era su habitación y sin esperar a más abrió el armario de par en par. Los gritos que salieron de su garganta aún se oyen en los pasillos del palacio y sirvieron para alertar a toda la guardia eunuca, que en un instante se acercaron a ver qué pasaba. Como bien recordará el lector, Fu no había sido agraciado con el don de la belleza y aún menos disfrazado de eunuco. Sus ojos bizcos, su cara de adefesio no fueron suficientes para solicitar la clemencia del emperador, que sin dudarlo le condenó al exilio de palacio y a ser azotado allí donde más doliera. Hoy, tras muchos años después de aquel acontecimiento, todavía se cuenta la historia del monje que sufrió por amor sin haberlo conocido. En su lápida reza la siguiente inscripción: aquí yace Ho Pelin, monje del templo Wubien, que vivió y murió pero no se reprodujo, para bien de la humanidad, que en chino se dice ni fu ni fa. Ya está. No, y es que, bueno, nos perdemos porque un día nos tenemos que poner por algún lado. Yo estoy segura que podemos fotografiar en las viñetas y tal, ¿sabes? Porque a medida que vas leyendo el libro van apareciendo unas viñetas buenísimas, ¿no? Que te dan la vista de lo del... Ay, bueno. Bueno, pues cosas parecidas, iguales o incluso mucho peores estamos seguros de que han sucedido a lo largo de los tiempos, ¿no? Y muchas gracias, Mario. A vosotros. Bueno, pues esto, vamos entonces a terminar con nuestro PowerPoint. Había visto yo una última diapositiva muy bonita, que me apetece que la pongamos para analizarla un poquito, o por lo menos verla. Antes, cuando estaba viendo el PowerPoint, la vi. Que tiene que ver con esto, ¿no? Que es un poco lo que estábamos hablando sobre sembrar, ¿no? Entonces, y además son cosas como que anhelamos de algún modo, no son cuestiones que estén fuera de nuestro alcance o por lo menos de nuestra conceptualización de lo que puede ser la paz, de lo que puede ser la salud, de lo que puede ser la alegría, el respeto. Es decir, que son pues las semillas un poco de lo que recomienda este taller que vayamos sembrando, que no nos olvidemos, vamos a decir, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que no entremos otra vez en el piloto automático sin darnos cuenta y perdamos el estado de empezar a entrenar con este tipo de cuestiones, ¿no? Y que, bueno, pues nosotros desde luego sí que hemos verificado que cuando hemos entrado en este estado, y hay veces que no ha habido más remedio que entrar en este estado, que es cuando uno toca fondo, ¿no? Y ya no le queda otra y tal que empezar a hacerlo, ¿no? Pues a modo preventivo también, para
para no tener que tocar fondo y ya por fin convencerse, sino que a modo de incluso de experimentación. Es decir, vamos a experimentar, a ver, voy a tratar de hacerlo y voy a ver qué pasa, porque, o cómo me siento, ¿no? No solamente qué pasa afuera, sino también, como decía Mario, como decía Jorge y Felipe, qué pasa adentro también, ¿no? Y entonces, pues me parece a mí que podríamos pues hacer este propósito, tener esta intención. También estaba leyendo esta tarde sobre que siempre hay una intención y un propósito al final del todo, en todo, incluso de lo que hemos hecho, incluso hasta de las cosas que hemos hecho mal, que puede haber, en la que podemos encontrar una intención positiva, ¿no? Es decir, que podemos tener incluso pruebas científicas de que ha habido momentos que hemos entrado en este estado y podemos acordarnos de cómo nos sentíamos cuando hemos entrado en este estado. Es verdad que los estados se pierden. Es cierto que enseguida el piloto automático toma el cargo, pero el entrenamiento consiste en que cuando el piloto automático tome el cargo nos demos cuenta y veamos si es productivo o no que el piloto automático tome el cargo o no, porque ser consciente todo el tiempo requiere mucha energía, lo hablábamos siempre, es decir, que hay muchas cosas que se pueden hacer con ese piloto automático y es importante además de que no estemos todo el día como, porque bueno, hay gente que se brota incluso, ¿no? Con lo de estas experimentaciones de uno mismo y de alcanzar estados elevados, es decir que vamos... Siempre, yo pienso que todos los maestros que hemos tenido, ¿verdad, Jorge? Nos han dicho que pasito a pasito, es decir, que no pretendamos grandes cosas, ¿no? Pero sí pequeños resultados. Sí, 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 es verdad, Isa, una pequeña mordida al tiempo, ¿no? Una pequeña mordida y nos vamos a terminar comiendo este pie, ¿no? Pero sí es paso a paso porque además de esa manera tenemos nosotros la capacidad de ir observando también esos pequeñitos cambios que nos van a mantener alentados en el camino, ¿no? Y que nos van a permitir seguir avanzando, ¿no? Porque si nos ponemos en principio propósitos demasiado grandes, demasiado enormes, simplemente la brecha que hay entre nuestra situación actual y lo que pretendemos puede hacer que nos bloqueemos y que ya no avancemos, ¿no? Esto que tú comentas, Is, estas actitudes, la verdad es que son bien interesantes porque básicamente a lo que nos invitan es a abrirnos a la cualidad receptiva, simplemente, ¿no? O sea, en lugar de estar insistiendo, sí. En lugar de estar todo el tiempo, digas, sí. así es, en lugar de estar todo el tiempo emitiendo, que es una cualidad, vamos a llamarle un poco más masculina o yang, por ponerle un nombre, ¿no? O un calificativo, ¿no? Es simplemente cambiar esa cualidad, esa condición o esa actitud ante la vida para colocarnos en un modo un poco más receptivo, en un modo más de fluidez, en un modo, no es un modo resignativo, ¿no? Que también lo hemos comentado muchas veces aquí, no es simplemente dejadez o pasotismo, ¿no? No es dejadez o pasotismo, sino es simplemente colocarse uno en una condición mucho más receptiva y fluir con lo que se va presentando. O sea, es decir, me abro, ¿no? Fíjate, Gerardo me hablaba de frases o de oraciones que sugería que se hicieran temprano por la mañana, ¿no? Y una de ellas, obviamente lo expresaba él de manera diferente, pero tal y como yo la recuerdo o la he integrado, es levantarse temprano por la mañana, ¿no? Y posterior a la ducha o ya cuando estamos dispuestos para salir a hacer cualquier actividad, es repetirnos mentalmente una frase similar a esta, ¿no? Que dice así: Padre, yo tengo un propósito, ¿no? Tengo un propósito, tengo una agenda, ¿no? Que me gustaría cumplir el día de hoy. Sin embargo, si tú tienes otro plan diferente para mí, me abro a él, ¿no? Y fluyo con lo que se presente el día de hoy. Entonces, un poco como yo ya tengo una idea, yo ya tengo un plan, ¿no? Pero dejo abierta la posibilidad de que en el transcurso del día o de mi vida se me presenten condiciones o situaciones que me viren, que me giren el rumbo, y en ese sentido, bueno, pues me adecuo a lo que se vaya presentando. Es que además es una actitud inteligente porque realmente cuando uno se levanta por la mañana uno puede haber hecho un plan del día, pero sabemos que cualquier cosa puede ocurrir en un momento dado. Es decir, que puede haber, podemos tener encuentros, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Abrirse a que ocurran esas cosas, efectivamente. Es que además recibir es vencer el orgullo.
porque eso no solamente le ocurre al DNA tipo 2, sino que nos ocurre a todos. También porque hay un paradigma y es que hay que hacer muchas cosas para producir. Hay que hacer y hay que hacer y hay que hacer. También es muy paradigma 3. Yo recuerdo que incluso cuando me contaba una tía mía que recién parida, al día siguiente, estaba sentada y estaba el suegro diciéndola, ¿qué? ¿No hay nada que hacer? No hay nada que hacer, o sea, es decir, como que hay que hacer y para sentirse útil. Y muchas veces, por supuesto que hay que hacer cosas, y de eso ya lo hemos hablado, pero muchas veces está muy bien sentarse un ratito. Esto lo digo para los eléctricos como yo o para las personas que yo hago cosas como muchos de nosotros, porque cuando realmente nos ha venido el mapa, ha sido cuando nos hemos sentado o cuando hemos tenido un rato de despiste de hacer y nos hemos puesto receptivos. Por lo menos yo tengo esa experiencia. Y bueno, ¿qué nos cuentas, Felipe, de esa actitud? Pues primero, retomando un poco lo que estaba diciendo Jorge, que para mí, yo lo repito siempre muchísimo y me lo habrán oído ya muchas veces, pero es que es fundamental, es ese gran arte que tenemos, que es la capacidad de adaptación. Hay que aprender a adaptarnos a todas las circunstancias y aprender de que lo que nos suceda, lo que nos venga, que no estaba en nuestra agenda, como estabas diciendo, primero saber que nos viene, tiene un sentido que nos venga algo fuera de la agenda. No es maldad, no es que hay un ente por ahí que nos está jodiendo, no. O un azar. No, hay un sentido práctico, universal, que hay algo que lo que no teníamos programado tenga que suceder. Y hay y lo que hay es que tomárselo con una buena actitud. Ya no vamos a hablar de positivo o negativo, porque esas palabras muchas veces encajan a la gente. Entonces, tú y yo muchas veces lo hemos hablado eso de la mente positiva. No, es tómatelo con actitud. Y hay una frase mexicana que a mí me gusta muchísimo y uso mucho, que es échale ganas. A lo que se te presente, échale ganas. Ponle, como decía yo antes, ponle lo mejor de ti, adáptate a la situación, para 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, los que tengas que parar, reorganiza y actúa. Pero aquí no decimos, si no te gusta, haz un gustar. Claro, y disfruta y de eso, disfrútalo y aprende y mira que de pronto ese nuevo camino te abre unas nuevas posibilidades. A mí me pasa mucho que me gusta mucho montar a caballo. Yo salgo con amigos que son muy lineales para salir a caballo y organizan las rutas con GPS y llevan el GPS y no se salen de la ruta y no sé qué. Y yo a veces les digo, tirémonos por este camino a ver qué pasa, y a veces te sales del camino del GPS y llegas a unos parajes preciosos, a un sitio que no tenías planeado, conoces un pueblo precioso, te cruzas con una persona que te enseña cosas y disfrútalo, ¿no? Y a veces hay que ir con el GPS, pero si nos salimos del GPS, aprende a disfrutar de ir sin Si GPS. la vida nos saca del GPS de repente. Claro. Adaptémonos. Hay también un refrán que dice que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Claro. Y si trabajas con la naturaleza, ni te cuento. Desde luego. Y se acabó todo. Si todo quieres lo que... hacer reír a la naturaleza, cuéntale tus planes, ¿no? Es absoluta. Tú y yo lo sabemos mucho de nuestras Hombre. Todo dependía del clima y del viento y del día que hiciera, de la lluvia, y había que aceptarlo con alegría, y la verdad es que lo aceptamos con alegría. Había gente que se frustraba. Nos seguimos frustrando con el clima. Yo creo que es que además ha formado parte como de una conversación, frustrarse por el clima, ¿verdad? Hay una cosa del inconsciente colectivo de que el clima es el que sirve para justificar las cosas, pero hay que disfrutar de las cosas y hay que adaptarse a los elementos. Los elementos lo que nos tienen que servir es como herramientas y ya está, y no para luchar contra ellos. Es un poco lo que... Ahora que estaban hablando se me venía eso a la cabeza. Sí, no, ya, esto es, en una ocasión alguien sabio me dijo, porque que rezábamos mal, y es que estábamos pidiendo, cuando el verdadero rezo es ofrecer. Y entonces viene como el verdadero, es decir, el que auténticamente puede llegar si sale de una intención, es decir, que si quieres que te quieran, ofrece amor, si quieres que te respeten, ofrece respeto, que si quieres que ser feliz, ofrece felicidad, pero que salga de ti.
para poder ser correspondiente con ello, ¿no? Es decir, es al revés exactamente de como nos han enseñado. Y no deja de chocar y tal, que esto lo hayamos tenido que aprender, ¿no? Porque probablemente luego le encontramos muchísimo sentido a esto. Es decir, yo creo que en un momento dado forma parte de una sabiduría intrínseca, ¿no? Porque de repente dices, claro, es que tiene un sentido además hasta lógico, ¿no? El que tengamos que aprender nuevas metodologías para conseguir los mismos objetivos, ¿no? Pero es así. Y esto lo que nos hace es enseñarnos nuevas metodologías con más recursos para obtener nuestros objetivos, porque hay que tener objetivos en esta vida, no recibir desde luego, y además estoy absolutamente de acuerdo con Jorge, es en el silencio donde está la sabiduría, donde está la respuesta de lo que uno se está preguntando, no en el ruido ni en el yo hago cosas, no, eso está clarísimo. Pero las metodologías las tendremos que entrenar porque tenemos pues a lo mejor 50 años de entrenamiento de otras metodologías y entonces, bueno, pues es que están muy entrenadas, ¿no? Entonces, para entrenar otras, pues hay que tener paciencia, ser perseverante, tratar de no perder el estado. En caso de que se pierda el estado, tratar de volver a recuperarlo. Una de las cosas que hacemos es esperar a la siguiente clase de leyes y luego nos dura 2 horas y tal, ¿no? Entonces, que luego en vez de 2 horas, 3 horas, luego de repente que se acuerde uno al día siguiente, y todo eso suma, porque todo eso es sembrar, que es de lo que va fundamentalmente este taller. Y es que recoges lo que siembras. Lo habremos oído 80.000 veces, pero ¿por qué no lo verificamos? ¿Y por qué no incluso tenemos el valor de ver que algunas de nuestras cosechas las hemos sembrado nosotros? Incómodas. Ahora que está tan de moda ser víctima, por ejemplo, y tal, podríamos pues, revisar un poco ese término, ¿no? Y pensarlo de otro modo, ¿no? Muchas de las cosechas que hemos recogido desagradables es porque hemos hecho de algún modo siembras inconscientes o quien ha sembrado es el ego en su reactividad y no nosotros. Y entonces, bueno, pues puede uno dejar de sembrar con el ego y entonces uno obtendrá mejores resultados. Y esto es un poco de lo que va este taller. El estado no tiene por qué ser un estado de iluminación espiritual. Insisto en que no intentemos pensar que esto sea inalcanzable porque sean estados a los que creemos que no somos capaces de llegar. Y eso es muy importante. Por eso pues, yo siempre como que bajo el tono y hay que intentarlo, de vez en cuando se tiene éxito, de vez en cuando no se tiene éxito, pero cuando no se tiene éxito pues hay que probar con otra metodología, no deprimirse o decir que no hay manera o que yo no soy correspondiente o cualquier mamarrachada del ego como excusa. Y la verdad es que lo que sí que podemos testimoniar, y siempre lo hacemos en estos chats, es que cuando lo hemos hecho nos ha ido muy bien, ¿verdad, Jorge? Sí, completamente, Isa, completamente. Cuando hemos podido aplicarlo, la verdad es que la tranquilidad, la paz, la calma es muy grande, ¿no? Y se nota, definitivamente se nota, ¿no? Y como tú lo comentas, no son grandes cambios, ¿no? Pero simplemente la sensación interna con la que uno se mueve es completamente diferente. Es una especie como de ir más ligero, ¿no? Así lo asocio yo, es como ir un poquito más ligero, inclusive el ritmo mismo en el que uno se mueve como que es un poco más lento, más suave y la verdad se disfruta mucho más, ¿no? Entonces, es verdad eso que tú comentas, Isa, que muchas veces nosotros tomamos esta formación o este curso, cualquier otro curso, ¿no? Y nos dura poco el impacto, ¿no? Recibimos un impacto emocional y ahí lo dejamos aparcado para más adelante llevarlo a la práctica. Pero también es verdad que ayuda mucho el estarnos exponiendo a esta clase de información, porque es como estos cafés, ¿no? Que ahora hacen, ¿no? Gourmets, donde gotita por gotita lo van colocando en filtro, ¿no? Y va cayendo gotita en ese filtro, ¿no? Y se queda súper impregnado ese café, súper fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a decir que poco a poco y gotita a gotita, pues vamos llenando la taza, ¿no? Y en algún momento
sí que esta información cala, ¿no? O muchas veces cuando estamos en medio de una situación tenemos esta salida habitual o esta salida reactiva y no sé, se enciende algo dentro de nosotros y damos una salida diferente. Y ahí nos sorprendemos muchísimo, porque decimos, ¡wala! Mira, pues ahora no he respondido como normalmente respondo, ¿no? Sino que una parte de nosotros mismos que sabe, que ya sabe, toma eso y te digo, automáticamente se da uno cuenta porque no es una euforia y eso, sino es como esa livianez, ¿no? Y ese gustito de decir qué bien. O sea, de verdad qué bien, porque pude tomar una respuesta diferente a la que normalmente yo hubiera tomado, ¿no? Ahí es donde nos damos cuenta que esta información, gotita a gotita, poco a poco, va tomando su fuerza, su preponderancia dentro de nosotros, ¿no? Y muchísimas gracias, Felipe, por el comentario de la frase de México, de echarle ganas, ¿no? Yo pensaba que era una frase universal, ¿no? Pero bueno, ahora sé que es más, que es más privativa de este lado, ¿eh? Me encantó que hayas hecho esa mención. Ganas también lo decimos, sí. Échale ganitas, le decimos aquí, échale ganitas, así es que vamos a echarle ganitas, sí, claro que sí. Claro que sí. Y con actitud, hay que echar ganas con actitud. Me ha encantado, muy bien. Muy bien, bueno, pues esto, bueno, pues vamos a ir, ¿ha habido algo en el chat? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Que alguien quiere micrófono, quiere hablar? Pues sería un buen momento para escucharos. Hay que tirarlos de la lengua o del chat porque no ha habido nada realmente, entonces yo creo que es el momento ahora, ¿no? Nos hemos ido a un taller fuerte de incondicionalidad. Parece que es algo como que puede quedar lejos. No tanto. Habremos sido incondicionales alguna que otra vez en nuestra vida y leales. Es decir, otras veces no. Pero habrá veces que, es decir, son estados que se pueden recuperar también. Si uno piensa, fíjate, hoy hablaba de la tristeza. La tristeza no solamente es sentir pena, es recordarse. ¿De acuerdo? Recordarse es que muchas veces tenemos amnesia de haber encontrado momentos en que hemos sido leales, en que hemos sido incondicionales, en que, aunque solo sea algunos momentos, en que hemos respetado, en que hemos dicho la verdad, en que hemos confiado. El enegrama nos viene a hablar de muchas cuestiones que cada uno necesita, que hemos sido adecuados, que hemos sido correctos, que hemos hecho las cosas bien, que hemos mediado en conflictos, que hemos sido valientes, y todos y cada uno, aunque solo sea una vez en la vida. Es decir, no estamos inventándonos estados no alcanzables o que requieren y tal de muchísimas condiciones para alcanzarlo. Requiere nada más que echarle ganas, es decir, de tener ganas de que nos vaya bien. Y empezar a tener coraje para no entrar al trapo, para ceder, para aceptar. Pero hay que tener coraje. Para eso tampoco nos han enseñado más bien a reaccionar, ¿no? Y es justamente cuando estamos no siendo incondicionales. Entonces, si está todo el mundo muy, muy calladito, pues entonces vamos a decir cada uno pues una última frase y vamos a terminar entonces por hoy. Y el próximo día, bueno, pues vamos a empezar un taller que es el taller de Asumiendo la Vida con Sabiduría. Estas dos últimas diapositivas que os vamos a compartir este PowerPoint. Ahora en el mail que mande mañana vamos a compartiros el PowerPoint para que lo tengáis. Ya empezamos a hablar sobre sabiduría para que sepamos lo que es la sabiduría, porque a lo mejor no lo sabemos y pensamos que la sabiduría es saber mucho o pensamos que somos sabios en algo y bueno, pues darle un repasito y tal, a ver qué es lo que qué estado es el estado de sabiduría. Y muy bien, Mario, bueno, pues nos has llevado una aventura mental, emocional también por China y la muralla y el estreñimiento del arroz y el enamoramiento atroz, porque oye, los 5 cuando se enamoran a veces pierden todos los sentidos, eso es cierto.
Efectivamente, eso es lo Yo he que yo visto percibí. perder 5 es perder completa y absolutamente en los Sí. papeles y tal en un momento dado. Sí. Y el no atrevimiento, en fin, pobres 5, como todos, todos Ya, seres pues humanos. todos tenemos nuestra tragedia, efectivamente, nuestra tragedia Efectivamente, vital. qué bien. Muy bien, Bueno, pues pues entonces nos estamos viendo entonces el miércoles que viene y si bueno, Dios unas quiere. últimas palabritas sobre confianza o sobre lo que tú quieras, porque a mí lo Pues de la bueno, confianza pues me llega fuerte. sí, sí, claro que sí, que hay que tener confianza. Y yo me gustaría añadir sobre todo lo que se ha dicho, pues, empezar por restar, pero luego sumar. Es decir, restar es empezar a quitarse hábitos nocivos, empezar a quitarse pensamientos tóxicos. Primero hay que restar, quitarse todo lo que nos es superfluo, quitarse todos los deseos, las expectativas. Dejar espacio, vamos a Es decir dejar dejar espacio, espacio. efectivamente, dejar espacio, dejar el hueco para que esa conciencia se vaya llenando de la información buena y entrenar. Acordémonos de esas 10.000 horas y de la paciencia y de que poco a poco vamos a ir viendo los resultados. Y que se van a generar en abundancia, en buenas relaciones. Ya sabéis que hay siete indicadores que con que trabajemos 3 es suficiente. Es decir, los 7 indicadores, saber que es 0 sufrimiento, es de felicidad, paz, respeto y amor incondicional. Y luego los otros que son las relaciones, la ubicación, digamos, la salud y la abundancia, ¿no? Pues si te trabajas los 3 primeros es suficiente, los otros vienen solos. Cuando no se trabaja la felicidad, Repite los 3 primeros por si no, porque se te cortó un poco el wifi. aprender a ser feliz, a no tener sufrimiento, a aprender a estar en paz, a no tener conflictos y a amar incondicionalmente, a respetar Bueno, nos hemos incondicionalmente y metido a en ser bucle de una amor persona de servicio incondicional. incondicional, que hemos todo lo que hemos hablado aquí hoy. Y luego las otras 4 indicadores se van a dar sí solos y estos los hemos trabajado al inicio. Entonces, nuestras Sí, lo relaciones seguiremos trabajando, seguiremos trabajando tanto los porque indicadores como las 7 herramientas del amor y tal, que siempre van a venir a colación y el próximo día vamos a repasarlas y tal antes de empezar el taller sobre asumiendo la vida con sabiduría. claro que sí. Muchísimas gracias, Mario. A vosotros Un siempre. besito muy, muy grande. Jorge, muchísimas gracias a ti también. Bueno, gracias a ti, Isabel, por hacer siempre posible este espacio. Yo quisiera compartir algo que viene de otro módulo que también facilitaba Gerardo en su escuela, ¿no? Un módulo que él llamó Matemáticas del Amor. Y en ese módulo él hablaba del cero, ¿no? De este valor tan importante que tiene el cero en nuestras vidas, ¿no? Y él en alguna parte del módulo decía que nosotros deberíamos de funcionar o de convertirnos un poco en el cero. ¿Por qué? Porque cualquier número que tú multiplicas por cero se convierte en cero, ¿no? Y en ese sentido estamos hablando del neutro. Entonces mi invitación y mi compartir para ustedes en este momento sería eso, o sea, que cuando alguien esté generando conflicto con nosotros o busque el despertar esa parte reactiva de nosotros, nos convirtamos en un cero. Simplemente, es decir, cuando tú te colocas en una posición de cero o en una posición de neutro, simplemente no das cabida o no reaccionas ante esa agresividad que tú pudieras estar percibiendo o recibiendo en un momento dado, ¿no? Esto no quiere decir que no se actúe, podemos actuar perfectamente, pero no reaccionar al mismo nivel en el cual la otra persona se está comunicando con nosotros, ¿no? Cuando tú te colocas en una posición de cero, entonces tienes mayor posibilidad de comunicarte y de interactuar en un nivel diferente. Y entonces se destraba ese conflicto, ¿no? Entonces lo pongo sobre la mesa, ¿no? Invitarlos a todos ustedes que nos movamos un poquito más hacia el cero. Esa sería mi invitación. Y luego, bueno, comprometerte un poquito, Isa, y lo platicamos si gustas en privado. Tenemos por ahí una transcripción de incondicionalidad. Me gustaría que lo platicáramos para ver si es viable que lo podamos compartir con la gente. Este módulo a mí me toca de manera muy especial. Soy muy sensible a esta información y quiero ver la posibilidad de que podamos compartirles esa información, que son, bueno, es un mundo de folios, es una cantidad brutal de información y que pudiera, pues, de alguna manera ser aprovechada por alguno de ustedes, ¿no? Lo interesante sería, si es que conseguimos acercárselas, pues que no se vaya directamente ahí a la biblioteca, sino que hiciéramos un compromiso de utilizarla, de darle alguna salida. Sí, correcto. Sí, claro, por supuesto. Además, todo este material nosotros esto lo repartimos en el momento en que se nos pida, ¿no? Quiere decir eso, que se nos demande, por supuesto que sí. Este PowerPoint va, eso desde luego. Y luego, pues si te parece, pues revisamos el taller y lo compartimos con las personas que estén inscritos en este taller. Pues sí, perfecto. Y nos has dado el hambre de otro taller que se llama Las Matemáticas del Amor. Así es.
Hombre, claro, ahora mismo me acaba de venir aquí el diablillo a decirme, ¿y por qué no en vez de asumiendo la vida con sabiduría nos hacemos el taller de las matemáticas del amor? Dale, pues la cosa es comprometernos y luego ya una vez que te comprometes, pues como no podemos meter reversa, pues vamos para adelante. Bueno, muy bien, ahí contaré con nuestro científico Mario y tal, que de eso sabe mucho, pero es nuestro científico, porque es un taller que yo nunca he pasado de la tercera hoja, pero como me gustan los desafíos funambulistas, pues me parece muy bien. Hacemos ese taller y así me pongo a estudiar. Muy bien, ya veremos. En cualquier caso, estamos haciendo guiños. En lo que nos sintamos más preparados para compartiros, eso os compartiremos. Muchas gracias, Jorge. Un besito enorme. Un gustazo. Ana, que te he tenido en silencio. Mi niña, ¿dónde estás? Aquí estoy escuchando. ¿Qué tal? Pues Bien. ya nos vamos. Nada, muy, muy interesante lo que se hablaba. Y es que a mí, con esto que habéis estado hablando del tema de las expectativas y de crearse unos objetivos que te condicionan, me lleva al día a día de mi trabajo. Y yo, pues, no sé, quisiera compartir una anécdota que nos ha pasado este curso. Nos llegó un niño nuevo con su informe de evaluación psicopedagógica, con muchísimas dificultades de salud y a nivel cognitivo, y es verdad que durante el primer trimestre y parte del segundo trimestre el niño se pasó llorando prácticamente desde que entraba hasta que salía. Nos producía mucha angustia el no poder ayudar, pero nosotros, como leíamos ese informe de tantos problemas médicos y tantos problemas de salud, pues intentábamos comprender que era algo así. Y en varias reuniones que hicimos y de una entrevista que tuvimos con la familia, nos dimos cuenta que nos habíamos creado unos objetivos mucho más elevados de los que teníamos, que a lo mejor pretendíamos que estuviese más tiempo sentado de lo que podía estar, o que pues, la dinámica con la que trabajábamos. Y hicimos un esfuerzo todos por bajar ese objetivo y establecer el objetivo de adquirir un estado basal óptimo, es decir, que si él no se encontraba bien, íbamos a poder trabajar con él, poner más periodos, o sea, bajar nuestro listón y hacer actividades pues más dinámicas de caminar. Y la vida nos enseñó a que de repente este niño, todo lo que nosotros queríamos conseguir de otra manera, se consiguió solo bajando nuestros niveles y quitándonos las expectativas que teníamos. Hay una cosa que se llaman expectativas y otra cosa que se llama presuposiciones y tal. Ahora que me he puesto a meterme en el tema cognitivo con la PNL que estoy estudiando, y entonces efectivamente ahí las expectativas sobre todo pueden llegar a ser ilusorias y además pueden llegar a ser no solo ilusorias, sino que van a provocar una doble frustración tanto en el profesor como en el niño. Eso es, así nos estaba pasando y de repente, en cuanto todos bajamos nuestro listón, nos relajamos y sobre todo relajamos, ¿no? Nos relajamos, eso es. El que se relajó fue el alumno. Claro, y entonces aprendió porque no se puede aprender estresado. Sí. Qué maravilla poder llevar esto también a educación, ¿no? El tema Gran lección, sí. A mí me ha venido a la cabeza con todo esto que habéis venido, porque la verdad es que este niño que es un cielo nos ha dado una gran lección a todos de nuestra preocupación y nuestra angustia de llorar, de no saber qué hacer, de ese diagnóstico que traía, a de repente ser otro niño totalmente diferente y feliz. Qué bien, muy bien, qué maravilla, Ana, qué gusto. Sobre todo ver que las personas no insisten en cosas protocolarias, ¿no? Que, en la educación, es decir, porque existe, no, es que es lo que dice el protocolo, ¿no? Y entonces dices, Dios mío, madre mía, con el protocolo, que el protocolo desde luego es interesante para algunas cuestiones, ¿no? Pero me refiero a ser como protocolario, ¿no? No hay que tener un protocolo, pero saber salirse de ese protocolo. Eso es necesario. Muy bien, pues muchas gracias por tu anécdota, Ana. Cuantas más anécdotas tengamos, mejor vamos aprendiendo lo que queremos decir. Muchas gracias, un besito. A vosotros. Felipe, bueno, pues nos despedimos ya hasta el próximo miércoles. Sí, claro que sí. A mí me han quedado así dos cositas y las resumo con dos frases que a mí las uso mucho. Una es esto que hemos estado hablando del tiempo, y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que al final todo saldrá bien
y si no, es que aún no es el final. Aprendamos a darle tiempo al tiempo y no pelearnos con esa lucha de pelear con los tiempos y con lo que pase es perdida, porque va a llegar las cosas, simplemente déjalo fluir. Y la otra que a mí me la enseñó mi abuelo, y me dijo una vez cuando yo me creía muy buen domador de caballos y era todavía un pendejo de 12 años, y yo luchaba con los caballos y no sé qué, y si no me salían los ejercicios, y yo era el que me creía más y me decía, apréndase una cosa, los caballos aprenden cuando duermen, no cuando trabajan. Y es porque cuando duermen están relajados, relajan el sistema y la información que tú les has metido en el trabajo la interiorizan. Mientras tú les estás trabajando, ellos no están aprendiendo. Tú les estás metiendo la semilla, pero la semilla se hace activa cuando él se descansa, que es la frase que el caballo aprende cuando duerme. Entonces me quedo con esa frase y un feliz semana para todos. Pues yo creo que ha sido la frase, de acuerdo, porque tiene mucho que ver además con lo que decía Jorge, ¿no? De tener más una actitud un poco más yin. Esto nos va a ayudar mucho a poder entrar en este estado, en el estado de lealtad. Muy bien, amigos, pues os mandamos un beso enorme a todos y a cada uno, un abrazo, uno especial para Menorca, y también muy especial para todos los demás. Hasta el próximo miércoles. Mañana tenéis el PowerPoint y la grabación.